En el capítulo 16 del Evangelio de Mateo está registrado en el versículo 20 que Yeshua le pide a sus discípulos que no le dijeran a nadie que él era el Mesías. ¿Por qué? Ahora lo analizamos. Bienvenidos. Shalom Haverim, shalom amigos, bienvenidos al canal y bienvenidos a este su espacio Desbloqueando el judaísmo del Nuevo Testamento, el judaísmo del Brit Hadashah. Bueno, sin duda, este versículo 20 del capítulo 16 del Evangelio de Leví ben Alfeo, más conocido como Mateo, es muy intrigante. Yeshua está con sus discípulos y les hace la famosa pregunta, ¿qué dice la gente, no? ¿Qué dice el pueblo que soy yo? Y los discípulos le responden, le dicen, unos dicen que tú eres Yohanan Amatbil, Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, Eliahu, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas, ¿no? Entonces él le hace la pregunta directamente a ellos, ¿no? Les dice, ¿y ustedes? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro, de quien por cierto les voy a dejar por algún lugar aquí el vídeo que tengo en el canal acerca de la verdadera identidad de Shimon Bar Yoná, ¿no? Del apóstol Pedro. Le responde Pedro y le dice, tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim viviente. Tú eres el Mesías. Y entonces aquí viene la famosa respuesta del maestro cuando le dice, bienaventurado eres, Shimon Bar Yoná, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces, pues aquí lo que esperamos es que, pues que el maestro les diga, ahora entonces vayan y díganselo a todo el mundo, porque es lo que el pueblo de Israel está esperando, ¿no? Que llegase el Mesías, entonces vayan y díganle a todo el mundo de que yo soy el Mesías. Pero muy intrigantemente, él les dice todo lo contrario en el versículo 20. Le dice, entonces mandó a sus discípulos a que a nadie dijesen que él era el Mesías. ¿Por qué? Y la pregunta entonces es, ¿acaso no era esta la prioridad, no era este el objetivo del maestro? ¿Por qué entonces les advierte a sus discípulos que no le dijese a nadie de que él era el Mesías? Realmente en este punto no era la prioridad ni era el objetivo del maestro. El objetivo de él realmente era, pues, llamar a la gente al arrepentimiento. Por eso él, desde que comienza, él dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El objetivo de Yeshua no era declarar su identidad mesiánica en este momento, sino más bien él estaba buscando persuadir a la gente a que regresase, a que hiciesen teshuvá, ¿no? A los que él llamaba las ovejas perdidas de Israel, o sea, judíos que estaban en desobediencia de la Torá, pues que regresasen, que hiciesen teshuvá, que se arrepintiesen. Este era el verdadero objetivo del maestro. Por ejemplo, esto era todo lo contrario a lo que esperaban la gran mayoría del pueblo en esa época, en ese momento. Sobre todo uno de los grupos del judaísmo del primer siglo, llamado los celotes, ellos esperaban todo lo contrario. Los celotes eran un grupo
bastante activo, un grupo armado, un grupo que esperaba el levantamiento armado precisamente en contra de Roma, la insurrección armada. Y esto de alguna manera amenazaba, por decirlo así, la misión del maestro, ¿no? Porque contrariamente a la expectativa popular que había, él entendía su misión mesiánica como algo que no implicaba una revolución armada, ni violenta, ni mucho menos, ni tampoco un plan militar, una conquista. Esto al menos todavía no estaba en la mente del maestro ni en el propósito del maestro, pues hacer esto de momento, ¿no? Repito, él estaba buscando sobre todo ayudar a la gente a que hiciesen Teshuvah. Y había interpretado que su misión, su camino, a donde lo tendría que llevar en este momento era a Jerusalén, a donde él tendría pues que padecer mucho, número uno. Número dos, tendría que morir. Y número tres, entonces resucitar para que fuese predicado entonces su mensaje comenzando desde Jerusalén hacia toda la tierra, ¿no? Este era el entendimiento del maestro, porque así él había interpretado las profecías, según la comprensión de Yeshua de las escrituras, de los profetas. eh, las escrituras precisamente testificaban de que el Mesías sufriría, moriría y resucitaría al tercer día. Y entonces sería predicado en su nombre el arrepentimiento, la Teshuvah y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando siempre desde Jerusalén. Esto era realmente lo que estaba en la mente del maestro, según su interpretación de la Torá, las escrituras, ¿no? Sobre todo de los profetas, ¿no? ¿De dónde saca el maestro esa interpretación? Pues, básicamente de tres lugares específicos en la escritura. El primero que identificamos es el llamado Cántico del Siervo Sufriente, ¿no? Los capítulos 52 y 53 del profeta Isaías. Para Yeshua esto hablaba del Mesías sufriente, del Mesías que tiene que morir. Y muy interesantemente, pues los rabinos también sacaron estas mismas conclusiones y ahora lo vamos a ver. Entonces, en la mente del maestro está, número uno, el sufrimiento, el padecimiento y la muerte del Mesías. Es lo primero que tiene que pasar y él usa su interpretación, él usa capítulos 52 y 53 de Isaías. Otra de las cosas que él interpretaba que tenía que pasar es que dentro de este rechazo que iba a sufrir el Mesías, pues iba o sea, provenía directamente sobre todo del liderazgo del pueblo judío en la época. O sea, el liderazgo del pueblo lo iba a rechazar y él se basaba sobre todo muy probablemente en el Salmo 182, famoso versículo 22 que dice: la piedra que rechazaron los edificadores, ¿no? Los constructores, pues llegó a ser la piedra angular. Pues esto para él era que el Mesías, así lo interpretaba, el Mesías iba a ser rechazado por sobre todo el liderazgo religioso, ¿no? Liderazgo del pueblo. Y en tercer lugar, pues por supuesto la resurrección de los muertos, ¿no? Basado sobre todo en el profeta Oseas capítulo 6, verso 2, donde dice: él nos resucitará al tercer día, ¿no? Entonces esta combinación de estas tres escrituras, de estas tres profecías, Isaías 52 y 53, el Mesías tiene que sufrir, el Mesías tiene que morir, el Salmo 118, 22, el Mesías va a ser rechazado principalmente por el liderazgo, y el Mesías va a resucitar
Osea, capítulo 6, verso 2. Entonces, la pregunta es la siguiente. O sea, es, esto él lo interpretó así, esto que él interpretó así, está de acuerdo con la interpretación o con la exégesis judía, con la interpretación de los sabios en la Torah oral. Pues, por supuesto que sí, definitivamente sí. Vamos a ver ahora, vamos a ir uno por uno. Por ejemplo, Isaías 53, si alguien de pronto puede decir, no, pero los judíos no interpretan Isaías 53 como el Mesías, el siervo sufriente, ¿no? Aquí habla de Israel, no habla del Mesías. Pues no, esto es un error. Sí, también en la Torah oral se interpreta Isaías 53, y esto los rabinos lo saben, que habla del Mesías. Por ejemplo, Tratado Sanedrín 98b, ahí en el Talmud, en el Tratado Sanedrín 98b, dice, a propósito del Mesías, la Gemara pregunta, ¿cuál es su nombre? Y los rabinos dicen, el leproso de la casa del rabino Yehudá, así es su nombre, porque está escrito, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, sin embargo, lo consideramos herido, golpeado por Dios, perdón, y afligido. O sea, Isaías 53, 4. O sea, en otras palabras, los sabios aquí en el Tratado Sanedrín del Talmud, eh, discutiendo, ¿no? Analizando cuál es el nombre del Mesías. Pues uno de los nombres que ellos le dan al Mesías es basados en Isaías 53:4, o sea, el leproso, el que tiene que sufrir, porque está escrito que él va a sufrir, va a llevar nuestras enfermedades. O sea, en conclusión, están diciendo de que Isaías 53 está hablando, sí, también del Mesías que tiene que sufrir, o sea, el Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de José. Su función como ben Yosef, su función como aquel que tiene que padecer. También en otro lugar, en el tratado Sukkot del Talmud, está registrado lo siguiente, dice, la tierra entonará un duelo, cada familia por separado, la familia de la casa de David por separado, y sus mujeres por separado, la familia de la casa de Natán por separado, y sus mujeres por separado. Esto es Zacarías, profeta Zacarías 12:12. Y continúa el tratado Sukkot y dice, a propósito del duelo al final de los días, la Gemara pregunta, pues, ¿cuál es la naturaleza de este duelo? Y la Gemara responde, uno dijo que este duelo es por el Mesías ben Yosef, quien fue asesinado. Y la Gemara pregunta, ¿es cierto que según quien dijo que el duelo y el lamento es por el Mesías ben Yosef, quien fue asesinado, este sería el significado de lo que está escrito en este contexto donde dice, y me mirarán al que traspasaron y llorarán por él como se llora por el hijo único? Zacarías 12:10. O sea, en conclusión, aquí el tratado Sukkot está diciendo también de que el Mesías tiene que sufrir, que tiene que morir, y va a haber un duelo en el pueblo grandísimo, un lamento grandísimo por el Mesías ben Yosef que ha sido asesinado, ¿no? Entonces el concepto y la interpretación existe en la Torah oral, existen los sabios, y es la misma interpretación que tenía Yeshua acerca de sí mismo. Por eso él le está diciendo a sus discípulos, no armen ninguna revolución todavía, no es el tiempo para decir que llegó el Mesías, porque primero yo tengo que padecer, yo tengo que morir, por ejemplo, como dice Isaías 52, 53, Zacarías 12, etcétera, etcétera. Y esto está de acuerdo con la interpretación rabínica. El número 2, el Mesías tiene que ser rechazado por el liderazgo. Salmo 118. O sea, esta interpretación del maestro está de acuerdo también con la interpretación de los sabios, de que Salmo 118, 22
¿Está hablando del Mesías? Pues por supuesto que sí. Y aquí lo dice los sabios, por ejemplo, en la obra Likutei Halachot del Or HaHaim, dice así: la monarquía de David y el Mesías también se insinúan en el Jalel. El Jalel son este grupo de salmos que se recitan en este momento de la alabanza del Jalel en la sinagoga, incluido el Salmo 118. Ellos dicen, se insinúa en el Jalel la monarquía de David y el Mesías. Y dice, tal como está escrito, y es el significado del Salmo 118, 22 y 23, la piedra que los constructores desecharon se convirtió en la piedra angular. Y continúa los sabios diciendo, esto fue de Hashem, esto fue del Señor. Lo rechazaron debido a sus muchos defectos, pero ahora él mereció ser la piedra angular. O sea, también en la Torah oral, también los sabios interpretan a sí mismo como interpretaba Yeshua. Salmo 118, 22 y 23, la piedra angular, como que el Mesías, como que habla, ¿no? Ellos dicen, insinúa al Mesías. El Mesías tiene que ser rechazado. Y en último lugar, por supuesto, la resurrección de entre los muertos al tercer día. Esta está mucho más explícita, literalmente, Oseas, profeta Oseas, capítulo 6, verso 2, lo dice, nos resucitará al tercer día. Esto también está en la mente del maestro en su interpretación, que por supuesto también coincide con la interpretación de los sabios. Por ejemplo, vamos a leer lo que dice el Midrash, específicamente Pirkei de Rabí Eliezer, acerca de Oseas 6.2. Dice así: todos sus habitantes probarán el sabor de la muerte durante 2 días, cuando no habrá alma de hombre ni de animal sobre la tierra, como está escrito, y los que habiten en ella morirán de la misma manera. Al tercer día, él los renovará a todos y resucitará a los muertos, y él la establecerá delante de él, como está dicho, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Oseas 6.2. O sea, conclusión. Aquí el Midrash, Pirkei de Rabí Eliezer, dice Oseas 6.2, habla de la resurrección de los muertos al tercer día. Lo mismo que está en la mente del maestro en su interpretación de lo que debía padecer primero el Mesías, antes de pues proclamarle a todo el mundo que el Mesías había llegado. Pues el Ben Yosef tiene que sufrir, tiene que morir, y va a ser rechazado por el liderazgo religioso del pueblo, y por último va a resucitar de entre los muertos, ¿no? Va a ser el primero de la resurrección. En otro lugar también, en la Torah oral, se nos dice, específicamente en el Talmud, en Sifrei Devarim, también la interpretación de que Oseas 6.2 está hablando de la resurrección de los muertos. Dice así: hago morir y doy vida. Es decir, muerte para uno y vida para otro. Porque está escrito, yo hiero y yo curo. Así como la herida y la curación son una sola, así también la muerte y la vida son una sola. Esta es una prueba de la resurrección desde la Torah. O sea, Talmud Sifrei Devarim dice, Oseas 6.2 claramente es una prueba de la resurrección de los muertos. En conclusión, este compendio de versículos, esta suma de porciones en la escritura, en las profecías, es lo que está en la mente del maestro, es lo que él usa en su exégesis, en su interpretación, en su entendimiento de cuál era su misión mesiánica, su objetivo principal en ese momento, que el Mesías tenía que padecer, el Ben Yosef tiene que morir, tiene que ser rechazado por el liderazgo y será levantado, resucitado de entre los muertos para entonces pues comenzar a predicar el arrepentimiento
la Teshuvá y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén y hacia todas las naciones. Y en el futuro entonces regresaría como el Ben David para hacer lo que todos estaban esperando desde entonces y lo que seguimos esperando a día de hoy, y es que venga entonces ya así el Mesías, el Rey, que va pues a derrotar a todos nuestros enemigos, va a lograr una verdadera paz, una shalom completa entre nosotros y nuestros enemigos, va a levantar el tercer Beit HaMikdash, el templo en Jerusalén, y va a hacernos regresar a todos los que estamos en el exilio, en la diáspora, ya de una vez y para siempre, a vivir en nuestra tierra, la tierra que Hashem les dio a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Que sea pronto y en nuestros días, eso es lo que esperamos, y por supuesto nosotros, judíos mesiánicos, pues creemos que es el mismo. Yeshua, que vino como Ben Yosef, vendrá entonces muy pronto como Ben David, y asimismo hará para bien y redención final de toda la casa de Israel. Entonces, amados, espero que les haya resultado pues interesante el vídeo y que haya sido de bendición. Y por supuesto, como pueden ver, solamente usando el contexto correcto del Nuevo Testamento, que no es otro que el judaísmo del primer siglo, es que podemos pues entender mejor este maravilloso libro. Si les ha resultado interesante, por favor, como siempre les pido, pues apóyennos con sus likes. Si no se han suscrito, suscríbanse y activen allí la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y sobre todo, muy importante, por favor, compartan con todos aquellos que ustedes saben que necesitan y están buscando este tipo de información. Sin más, como hoy es viernes, pues les deseo Shabbat Shalom a todos y nos vemos, Besrat Hashem, con la ayuda del Eterno, en el próximo vídeo.